Ahí está. Ahí va. ¿Quieren que pare la mosca? Porque acá Florencia y Isidora serán las personas que van a presentar. ¿Por qué carajo no están usando Scrum? ¿Por qué? Florencia y Isidora son full stack. ¿Cuánto llevan como full stack en Fintual? Las dos llevamos como 1 año. 1 año. ¿Y qué tal? Excelente. ¿Es lo que promete Fintual o no? ¿Es lo que promete? Mejor aún por dentro. Excelente. Bueno, Fintual lleva rato colaborando con Women Who Code. Nosotras con Women Who Code llevamos desde 2014 funcionando en Santiago. Somos una organización sin fines de lucro que nació en San Francisco y que actualmente está en cientos de ciudades, porque funcionamos a punta de ciudades, así que son decenas de países. Y nuestro foco es incentivar a que más mujeres entren al área de la informática, de la computación, y por eso nuestro trabajo es visibilizarlas, como en este caso Florencia e Isidora, que nos va a exponer sobre lo que ellas hacen, específicamente con lo que tiene que ver con metodología de trabajo. ¿Metodología es correcto? Que no, No es exactamente una metodología, pero se parece harto. Se parece. Excelente. Nosotras en Women Who Code hacemos meetups, bueno, estábamos intentando llegamos a hacer 3 meetups semanales el año pasado. Este año estamos retomando, COVID no nos ayuda, estallido social. Estamos intentando una vez por mes por lo menos tener un meetup, de manera de que si tú, presente, quieres dar una charla, o tú, chiquilla, que estás entrando a la área de informática y quieres presentar algo, bienvenido, puedes dar una charla con nosotros, escríbenos a santiago@womanwhocode.com. Así que sin más, Florencia y Isidora, todo suyo. ¿Qué es ShapeUp? Muchas gracias, Alma, por la introducción. Gracias también a Women Who Code en general por habernos dado la oportunidad de presentar. Así que sin más preámbulos, vamos a partir. Entonces, primero, antes de partir explicando por qué nosotros específicamente no usamos Scrum, les vamos a dar un poco de contexto de Fintual. Entonces, ¿qué es Fintual? Fintual es una startup financiera que permite que cualquier persona pueda invertir su plata bien en menos de 5 minutos. Otra cosa muy buena es que es 100% online, o sea, no tenemos sucursales de atención al público porque todo se hace online. Uno deposita, invierte y retira de forma online. Y otra cosa es que estamos regulados por la CMF, que es la misma institución que regula, por ejemplo, a los bancos. Otro dato importante es que, por ejemplo, administramos al día de hoy $162 millones de más de 22.000 personas. Este es el dato de hoy, porque de hecho hace una semana teníamos harto menos, entonces como que lo actualizamos respecto a la descripción del evento. Y otra cosa es que estamos a punto de abrir en México, lo que nos pone muy, muy contentos. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? ¿Qué hacemos y cómo esperamos que sea la experiencia para cada cliente que invierte en Fintual? Entonces, primero uno se crea una cuenta, luego se construye el portafolio según un RoboAdvisor que tenemos, luego se invierte tu plata, y la idea es que luego de invertir tu plata tú te relajes, veas Netflix y confíes en nosotros para que administremos tu dinero. Entendiendo un poco más cómo funciona Fintual por dentro, vemos que somos una empresa tecnológica efectivamente, porque, por ejemplo, más de la mitad de la empresa son developers. Y además tenemos áreas de legal, human resources, growth, operaciones, diseño, UX y audiovisual. Y, por ejemplo, el 40% de la empresa se reconoce como mujer, o sea, se identifica como mujer. Entonces ahora viene una trivia para todos nuestros asistentes para hacer esto un poco más dinámico. ¿Cuál creen que es el porcentaje de mujeres dentro del equipo Dev? Sabiendo que del total de la empresa somos 40. ¿Será 17, 26, 35 o 44? Vamos a dar unos segunditos para que vote más gente y vamos a pasar a la respuesta. Se va moviendo harto. Chan, chan. ¿Cuál será? Yo creo que unos 5 segundos más y ya estaríamos. Ganó 35% con un 33% de los votos y después le siguió el 26%. Bueno, lamentablemente no la chuntaron todos. Somos
26% de mujeres devs no es lo que nos gustaría, obviamente nos encantaría llegar al 50 y 50, pero lo bueno es que Fintual está buscando activamente a más mujeres para que se unan a nuestro equipo, así que si es que son mujeres y quieren unirse a Fintual, lo pueden postular, y los hombres también, por supuesto. Entonces, con la ICI, que somos las que estamos presentando este webinar, pertenecemos ambas al equipo dev, y como decía, somos 26% mujeres. Entonces ahora ya entrando a la presentación. ¿Por qué no todas usamos Scrum? Pero antes de eso hay que quizás entender qué es Scrum, porque puede ser que no todos entiendan este concepto. Entonces, para hacer como un breve refresco de memoria para los que no saben bien qué es Scrum, Scrum es una metodología de desarrollo ágil y es muy popular. Y no solo se usa en empresas de desarrollo de software, sino que también se usa, por ejemplo, en distintas empresas. Otra cosa importante es que tiene distintos roles. Por ejemplo, tiene el rol de Product Owner, que es el responsable del producto y decidir qué features y en qué orden se van a desarrollar. También está el Scrum Master, que es el coach y facilitador de los desarrolladores y resuelve problemas. Y finalmente está el Development Team que se caracteriza por ser diverso y funcional. Entonces, ¿cuáles son las actividades de Scrum? Scrum se conoce muy bien por tener muchas ceremonias y muchos hitos súper importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos el sprint, que es como el core de Scrum, que es un ciclo de desarrollo. Todo está dentro de un sprint. Entonces, por ejemplo, tenemos el sprint planning, que lo que hace es que antes de partir un sprint, se sacan features del product backlog, que es como una lista priorizada de todas las cosas que se quieren ir agregando al producto, a la aplicación, etc. Y estas ideas se dividen en hartas tarjetas chiquititas. También, por ejemplo, tenemos el Sprint Execution, tenemos el Daily Scrum, que esta es una reunión que se hace de pie cada 15 minutos todos los días del sprint, para decir qué hiciste ayer, cuál es tu plan para hacer hoy día y en qué cosas te puedes trabar, como cuáles podrían ser posibles problemas. Y después tenemos Sprint Review, Sprint Retrospective y Product Backlog Grooming. Entonces ya cuando se les toda esta lista podemos decir como, es medio agotador quizás, o sea, tener reuniones toda la semana, que esto sea muy periódico, quizás es bastante agotador. Lo vamos a descubrir después. Entonces, así se ve más o menos un diagrama de un sprint en Scrum. Vemos que partimos con el Product Backlog, que es esta lista priorizada, se van eligiendo las tarjetas, tenemos el sprint y finalmente tenemos un artefacto de software finalizado, porque esa es la idea. O sea, en cada ciclo de sprint, que por ejemplo en Fintual cuando usábamos Scrum eran de 2 semanas, la idea es que al final de cada sprint uno entregue un artefacto de software terminado, como una feature, etc. Entonces, ¿cuáles eran los problemas de Scrum en Fintual? O sea, ¿qué teníamos nosotros específicamente como empresa problemas? Lo primero era que era muy difícil priorizar objetivos. ¿Y por qué pasaba esto? Porque teníamos algunas cosas que eran muy chicas, por ejemplo, no sé, mover un botón, agregar quizás un formulario o algo así, versus cosas muy grandes y menos concretas, como por ejemplo, generar el onboarding de México, porque como les dije, estábamos abriendo en México. Entonces, esto hacía que fuera súper difícil quizás entender cómo a cuáles darle prioridad, dado que eran muy poco comparables. También pasaba que agregar cosas chicas quizás no cabían específicamente dentro de un objetivo, porque eran muy pequeños, entonces se iban acumulando y acumulando en el backlog. Y por último, otra cosa era que era muy difícil que todos tuvieran el mismo contexto, o sea, que todos entendieran qué era importante y qué no, porque algunas personas pueden decir, ya, pero el onboarding de México es muy importante, pero quizás no era muy claro y visible para todos los que estaban tomando la decisión. Otro problema que teníamos en Fintual es que los sprints se alargaban más allá del tiempo planificado. Y esto es básicamente porque en Fintual sentíamos que 2 semanas era muy poco para un sprint. Alcanzábamos a dejar un avance, pero nunca lográbamos tener un trabajo terminado, completo y bien terminado. Y lo que pasaba finalmente era que los mejores proyectos eran los que se alargaban por más de un sprint con el mismo desarrollador, que rompe totalmente con la idea de Scrum. Por último, o sea, siguiendo, la planificación no funcionaba y era ineficiente. ¿Por qué pasaba esto? Porque en el Sprint Planning pasaba que, sacábamos objetivos del Product Backlog, los priorizábamos y decíamos y sacábamos un sinfín de tarjetas para cada objetivo, pero en ningún momento se pensaba, ¿es esto realmente importante? ¿Es esta la solución que necesitamos? Entonces se planificaba mucho, pero se daba muy poco tiempo para pensar en soluciones y si efectivamente eso era lo que Fintual necesitaba.
Otro punto importante es el quiebre de momentum, y esto es que como los sprints eran de 2 semanas, constantemente se perdía el impulso que había ganado el equipo de desarrollo, porque claramente un equipo necesita tiempo para afiatarse y lograr una sinergia. Entonces cada 2 semanas se cortaba esa sinergia y había que volver a empezar probablemente con otro equipo, porque se iban mezclando los equipos de proyectos. Entonces eso era como un quiebre constante que impedía que el equipo se afiatara al 100%, porque cuando se lograban afiatar, se rompía el equipo. Y por último, los devs tenían poca autonomía. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando en el sprint planning tenemos el objetivo y se divide en muchas tarjetas chiquititas, esto es muy similar a, por ejemplo, tomar un papel y pasarlo por la trituradora. O sea, pasamos el papel y vemos que se convierte en pedacitos de papel muy chiquititos. Este es el símil que pasaba de pasar de una idea o de un objetivo a muchas tarjetas muy específicas. Entonces, lo que pasaba es que los devs perdían el panorama general porque las tarjetas eran súper específicas. Entonces, lo que pasaba era que, dado lo anterior, los devs se sentían como personas que simplemente tenían que sacar boletos o monos programadores que no tenían la autonomía para pensar en la solución, quizás ellos dividir más o menos cómo debía ser, cómo atacar el problema. O sea, simplemente era sacar una tarjeta, programarla, pasarla a Dan, saco otra. Entonces no hay autonomía para los devs y eso genera una mala moral dentro de la empresa, porque uno como dev no se siente responsable en pensar cómo se unen todas las piezas y tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasó? Encontramos este libro que se llama Shape Up, Stop Running in Circles and Ship Work That Matters. ¿Qué pasó? Que Basecamp no estaba satisfecho con los resultados que se estaban obteniendo con el Scrum y escribieron un libro describiendo en detalle la forma en la que ellos resolvieron el problema. Y por supuesto, antes de decidir cambiarnos a esta metodología, que fue hace aproximadamente un año, todos en Fintual los tuvimos que leer el libro y tuvimos una reunión para decidir si es que nos adaptábamos a ShapeUp o no. Entonces, ¿cómo la describimos en pocas palabras? Podríamos resumir que con ShapeUp se da la forma a los proyectos y después se desarrollan en ciclos de 6 semanas. Los equipos tienen la responsabilidad de estos y se reducen los riesgos. Entonces, por ejemplo, 6 semanas es suficiente para entregar algo significativo, pero hay un deadline firme que no es tan lejano, entonces uno siente la presión constante de no decir, ok, tengo 6 meses, tengo mucho tiempo para hacer las cosas. Después, por ejemplo, al planificar antes de desarrollar, se resuelven las preguntas abiertas antes de que se entregue el proyecto a un equipo. Como decíamos, los equipos tienen la autonomía en definir las tareas, y esto también es bueno porque le da a los managers, o por ejemplo el product owner, etcétera, más tiempo para idear proyectos. Entonces es como un círculo virtuoso para ambos equipos. Y ¿cómo se reducen los riesgos? Porque los problemas se resuelven antes, o sea, se idean antes las soluciones de entregárselas a un equipo. Entonces, ya dando un poco más en detalle qué es exactamente ShapeUp, es un set de herramientas que entrega distintas técnicas de desarrollo y es creado por Basecamp. Y Basecamp es una empresa de software de Estados Unidos que tiene aproximadamente 20 años y tiene ahora actualmente una plataforma que les permite gestionar proyectos y equipos. Entonces, en ShapeUp hay 3 principales actividades. Está la actividad de shaping, la actividad de betting y la actividad de building. En el shaping se idean los proyectos y se moldean. En el betting se escoge qué proyecto se va a hacer para el siguiente ciclo. Y en el building se desarrollan los proyectos. Entonces, este es más o menos el panorama de cómo se ve ShapeUp. Vemos que están las 3 etapas en rojo: shaping, betting y building. Entonces, ¿cómo parte todo? Parte con una idea. O sea, yo tengo una idea que quiero agregar quizás a mi producto, implementar en mi aplicación, y de eso el proceso de shaping es, ok, pasa la idea a algo más moldeado, o sea, a algo un poquito más armado, pero no 100% detallada la solución. Después de eso pasamos por un proceso de betting, que decimos, ok, tenemos todos estos proyectos que queremos hacer, que nosotros llamamos pitches, y de estos, ¿cuáles pasan a la etapa de building? Porque quizás, no sé, tenemos 20 proyectos, pero podemos hacer 10, entonces ahí hay que priorizar. Y después, los que se eligen del betting pasan al building, y ahí se les entrega el proyecto completo al equipo de desarrollo, y ellos tienen que ir mapeando los alcances, o sea, pescan este pitch que está más o menos moldeado y van diciendo, ok, aquí hay un alcance, voy avanzando, voy descubriendo el pitch y voy avanzando a medida que pasa el tiempo.
Entonces, este es más o menos cómo se ven los ciclos en ShapeUp. Son carriles paralelos entre el proceso de shaping y el proceso de building, y esto es súper importante porque los dos parten al mismo tiempo, pero mientras uno están haciendo building del ciclo anterior, hay otras personas que se dedican simplemente a shapear proyectos, o sea, a idear y llegar como a un nivel de abstracción suficiente para después pasárselos a un equipo de building. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tenemos el shape, tenemos el build, duran 6 semanas, como habíamos dicho. Y, por ejemplo, el shape, todos los pieces que salen de este proceso se van a una betting table, que es el proceso de bet, y se eligen cuáles van a pasar a build del segundo ciclo, que ahí ven la flechita que va al siguiente build. Y otra cosa importante es que después del proceso de build, los developers tienen 2 semanas de cooldown, que la idea es básicamente que puedan hacer tareas que habían quedado pendientes quizás de otra cosa que se les había ocurrido, pueden aprender cosas nuevas, etc. O sea, es como un periodo de libertad para los devs para hacer cosas para la empresa, pero no específicas a un proyecto. Entonces ahora, por ejemplo, si es que comparamos los ciclos con los sprint, un ciclo completo son 6 semanas de shaping y building más 2 semanas de cooldown y de betting. Entonces son 8 semanas y vemos que, por ejemplo, en Fintual, que los sprints eran de 2 ciclos, o sea, de 2 semanas, tenemos 4 sprints en un ciclo de ShapeUp. Entonces aquí viene la segunda pregunta. ¿Cuántos daily scrums hay en 4 sprints? Que es equivalente a un ciclo de ShapeUp. Vamos a ver cómo están las matemáticas y si nos están poniendo atención. Así que vayan respondiendo. Voy a aprovechar de tomar agua. Yo creo que ya más o menos estamos listas con la respuesta. Para terminar la votación. Ya, la adjuntaron, la mayoría efectivamente son 40, o sea, imagínense que en un ciclo versus la metodología de Scrum tenemos 40 daily Scrums versus 0 en ShapeUp, porque efectivamente ShapeUp no obliga a estas ceremonias diarias. Entonces ya ven que se reduce harto el quiebre de momentum porque efectivamente no estamos constantemente interrumpiendo a los devs o interrumpiendo al product owner, etc. También tenemos 4 sprints versus un ciclo y por lo mismo hay 4 sprint planning, o sea, 4 sesiones de planificación versus solo un betting table. Entonces, ¿cómo se ve ya más en específico el proceso de shaping? Lo primero que hay que destacar es que los shaping, según ShapeUp, se hacen según un equipo de seniors, o sea, gente que entiende muy bien el negocio de la empresa, son los que se encargan de idear estos proyectos, y la idea es pasar de una idea a algo formado, pero tiene que ser lo suficientemente abstracto y lo suficientemente concreto, o sea, tiene que ser justo un intermedio entre los dos. ¿Y por qué es esto? Porque si es que es muy abstracto, probablemente no se vieron cuáles eran los posibles riesgos del proyecto, etc. Pero si es muy concreto, o sea, si se pautea exactamente cómo tiene que ser la solución, no se le da espacio a los devs para que puedan idear en cómo solucionar el problema. Entonces quitamos toda la autonomía, que es una de las ideas de ShapeUp. Otra cosa es que también hay que definir lo mínimo para que se cumpla el objetivo. Este es como lo mínimo para que el proyecto tenga éxito, porque obviamente podemos tener muchas cosas, pero siempre hay algo que tiene que ser lo mínimo. También, por ejemplo, se establecen límites, porque el alcance es variable, pero el tiempo es fijo. Entonces, ahí uno decide, quiero hacer un shape de 6 semanas o uno de 2, porque en Basecamp se permiten hacer, por ejemplo, que un ciclo tenga 3 pitches chicos o uno de 6 semanas. Entonces se da esa libertad también porque obviamente quizás no todos los proyectos son de 6 semanas. Y también algo muy importante dentro de este proceso es que se aborden los riesgos. O sea, ¿qué significa esto? ¿Dónde podríamos quedarnos pegados y cómo enfrentarlos? O sea, eso es súper importante porque define muy anticipadamente si es que el proyecto va a ser un éxito o podría ser un fracaso por un riesgo que no se vio y no se anticipó a tiempo. Y por último,
algo demasiado importante es que se escriba el pitch. Y esto, según Basecamp, se recomienda que se escriba al final para que todo el proceso de shaping tenga un proceso de maduración. O sea, yo no saco nada quizás pensando en una idea y escribirla al tiro y que todo este proceso lleve 2 días porque no tiene la maduración suficiente. Algo muy importante es conversar las soluciones con distintos expertos, hacerlo madurar, quizás ir viendo distintas alternativas. Entonces, es muy importante que el pitch siempre se escriba al final. Después, la siguiente etapa es betting, y algo aquí súper importante es que son bets y no backlogs. Hablamos de apuestas y no de planificación porque setea distintas expectativas. Por ende, no hay un product backlog y no se prioriza, entonces tampoco se pierde tiempo viendo todo el tiempo cuáles son los nuevos requerimientos de la empresa, esto sigue teniendo sentido, no sigue teniendo sentido, entonces no mantenemos un product backlog. ¿Y por qué? Porque todas las ideas buenas siempre vuelven, o sea, si es que hay algo muy crítico para la empresa, va a volver en el siguiente betting table, es muy difícil que se te olvide, y probablemente si se te olvida es porque no era tan importante y lo estabas priorizando mal. Después, otra cosa importante es que bet is a bet. Los equipos solo trabajan en el pitch que se elige, no se le agreguen cosas, no se piden más cosas, porque eso rompe el momentum. Y no queremos que los devs rompan el momentum, entonces lo que queda en el betting table y lo que uno elige es lo que después se desarrolla. Y por último, es que hay conocimiento de quién está disponible y cuáles son las prioridades del negocio. O sea, por ejemplo, si decimos, ok, en esta betting table queremos enfocarnos en escalabilidad, vamos a buscar pitches que cumplan con ese objetivo. Entonces se definen las prioridades del negocio también en esa instancia y uno sabe quiénes están disponibles, porque decimos, ok, tenemos 10 devs disponibles o 20 devs disponibles para este ciclo. Finalmente, el building se trata siempre de entregar la responsabilidad al equipo. O sea, yo te doy este pitch que está más o menos moldeado y tú encárgate de desarrollarlo. O sea, tú ábrelo, entiéndelo y tú prioriza cómo vas a ir desarrollando todas las cosas. Y algo súper importante es dar incrementos constantes. Todas las semanas, o sea, a pesar de que los ciclos son de 6 semanas, no buscamos que el último día del ciclo, o sea, la 6ª semana, se lance a producción, porque eso no es ágil, y seguimos siendo ágiles. Entonces, a pesar de que tenemos ciclos de 6 semanas, sí hay entregables, ojalá todos los días a producción, que vayamos lanzando todos los días de producción y que vayamos dando incrementos. ¿Y qué es un incremento? Por ejemplo, si es que ven la imagen, un incremento no es un pedacito del front y otro pedacito del front que no se conecten. Un incremento no es un pedacito del front y un pedacito del back que tampoco se conecten. Un incremento es algo del front y el back que se conecten y que funcione. Entonces, eso es algo que se refuerza súper harto. Y otra cosa importante es decidir cuándo parar. Porque, por ejemplo, en el pitch probablemente van a haber muchas cosas que hacer, muchas cosas que nos gustarían hacer como nice to have, etc., pero hay que aplicar scope hammering. O sea, esto es martillar el scope, decir, hasta aquí llego porque tengo que seguir con este otro tema del pitch, y es súper importante como identificar eso y cortarlo a tiempo. Entonces, ahora se preguntan, ¿cómo se representa el progreso en ShapeUp? Tenemos una lista de to-dos, ¿cómo se hace? Ustedes dicen, ya, Trello, lo que todos usamos en Scrum. Bueno, lamento informarles que en ShapeUp no se usa Trello, y lo que se usa es que ShapeUp identifica todo este proceso de desarrollo de software como subir y bajar una montaña. ¿Por qué esto? Partimos subiendo la montaña y ok, vamos subiendo, pero de repente ni siquiera vemos la cima, o sea, no sabemos a dónde vamos a llegar, ni siquiera sabemos cuál es el tope de la montaña, porque cada vez que uno va entendiendo un proyecto, puede ser que cada vez esté más lejano porque hay nuevas cosas que aparecen y nuevas cosas que resolver. Pero lo bueno es que todo llega a la cúspide, o sea, eventualmente llegamos a la cima de la montaña y decimos, ok, estamos en la cima, entendemos todo el problema porque ya llegamos arriba y ahora solo falta bajar y probablemente la bajada va a ser mucho más rápido. Entonces, en ShapeUp todo se representa como una montaña, donde el lado izquierdo es el lado desconocido, donde uno va entendiendo qué hay que hacer. Entonces, esta parte de la montaña es súper desconocida y por ende puede ser lenta, porque quizás la cúspide de la montaña cada vez sea un poquito más grande. Pero lo bueno es que cuando llegamos arriba, desde ahí hacia la derecha, ya sabemos lo que hay que hacer. Entonces entramos a un terreno conocido y es simplemente getting it done. O sea, hazlo porque ya lo entiendes. Entonces, por ejemplo, si es que aquí vemos un pitch, este pitch tiene 3 principales scopes, que es el
celeste, el naranjo y el verde. Entonces, por ejemplo, al ver este gráfico, nosotros decimos rápidamente, ok, el naranjo está súper avanzado, el verde también ya está más avanzado, pero el celeste, o sea, todavía están entendiendo el problema y lo están descubriendo. Entonces, lo bueno es que este gráfico nos da una mirada súper global del proyecto, porque no es una columna de Trello con, no sé, 10 cards done, entonces ya, si tienes 10 y no 20 vas mejor que el otro, no sabes, porque a veces uno va agregando más cards sobre la marcha. En cambio, esta da una mirada global de cada aspecto dentro del pitch. Entonces, con eso terminamos como la parte más técnica y la explicación del libro de ShapeUp, y ahora Isidora va a seguir. Muchas gracias, Flor. Yo, como algunos ya estuvieron preguntando en el chat, voy a contar cómo usamos ShapeUp en Fintual. Voy a partir hablando sobre los shapers, que también preguntaron por el chat, y cualquier persona del equipo de Fintual puede shapear. No es necesario que sea desarrollador, no es necesario, como dicen en Basecamp, que sea una persona más senior del equipo, pero lo importante es que tiene que ser capaz de juzgar lo que es posible hacer y poder distinguir lo fácil de lo difícil. Entonces, al final del ShapeUp, como también dijo la Flo, terminamos en un pitch, que es un documento que nosotros escribimos en Notion, y este incluye distintos puntos. Primero, el problema o la motivación. Segundo, el apetito, que es un concepto nuevo de ShapeUp, que significa cuánto tiempo yo le quiero dedicar a esa solución. No es una estimación a partir de la solución, sino que es cuánto yo le quiero dedicar, cuánto vale esta solución. Y en general eso puede ser 2 o 6 semanas. Después tenemos también la solución, que tiene que estar bien definida, pero ni muy concreta ni muy abstracta, y los rabbit holes, que son esos detalles riesgosos que tenemos que considerar temprano en el proceso de building, porque mientras más tarde yo los tome, más riesgosos pueden ser. Y por último tenemos los no-goes, que son las funcionalidades o los casos de uso que el pitch no va a cubrir. Y algo muy importante para que los pitches queden bien definidos en nuestra experiencia es que hay que dedicarle el tiempo que es necesario para madurarlo. No es un trabajo tampoco a puertas cerradas, y los shapers tienen que tener reuniones con muchas personas del equipo, ojalá las más posibles que conozcan del tema, para poder nutrir este pitch con distintos puntos de vista. Después tenemos los builders. ¿Cómo son los builders en Fintual? Porque en Basecamp se propone que sean equipos de 1 o 2 desarrolladores, un diseñador y una persona para Q&A, que es Quality Assurance, y Testing. Pero en Fintual los devs programamos, testeamos, hacemos QA y trabajamos en front y en back. Entonces nuestros equipos son un poco distintos y tenemos 2 desarrolladores y un designer, que es el encargado en los pitches que tienen componentes de frontend. Y actualmente en Fintual tenemos 2 diseñadores, Ignacio y Nicole, así que ellos pueden estar en varios pitches al mismo tiempo en un ciclo. Y lo más importante aquí para el equipo es el principio de full responsibility. Al equipo se le asigna un proyecto, no tareas. Entonces las personas de este equipo son las encargadas de poder definir las tareas, los scopes y trabajar como sea para construir en el plazo que tienen su proyecto. Entonces hay mucha autonomía. Y ahora entonces les voy a hacer un recorrido de cómo sería un ciclo de ShapeUp en Fintual. Y en esta parte no vamos a considerar el shaping porque piensen que esto va completamente paralelo a lo que yo les voy a ir contando. Entonces partimos primero con la betting table. Esta es la instancia entonces en donde se seleccionan los pitches para el próximo ciclo. En Fintual la betting table la conforman los founders, y desde hace 3 ciclos nosotros, todo el resto de la empresa, puede ver solo como espectadores. Y la verdad es que este es uno de los eventos más esperados del ciclo. Hay mucha tensión y mucha emoción, en especial entre los shapers que quieren que sus pitches sean elegidos y los devs y los designers que ven cómo se determina más o menos que su destino en la siguiente semana. Esto dura como 3 horas más o menos, incluso algunas personas del equipo se han pedido cabritas para ser espectadores de este gran evento. Y la verdad es que cada vez esta instancia es más competitiva. En la betting table pasada se presentaron 20 pitches y según el cálculo de nuestro científico de datos, Fantini, que está ahí, solo el 42% era posible de realizar. Entonces después de esto empieza el building. Cada equipo lee el pitch, se arma su proyecto en Basecamp, que usamos esa herramienta para mostrar el progreso, y pueden también agregarse algunos primeros scopes, unos primeros to-dos, y se tiene una reunión de kickoff
con los stakeholders del pitch, que nosotros le decimos consejeros, y generalmente es la persona que lo escribió, los expertos en el tema, o los que se vean más afectados por este proyecto. Y en mi opinión, el principio más importante del building de ShapeUp es done means deployed. Nuestro desarrollo sigue siendo ágil, tenemos durante todo el ciclo pequeños incrementos y no tenemos que esperar hasta el final para hacer este paso a producción. Si algo no está en master, no está listo. Entonces, ¿qué hacemos cuando se acaban las 6 semanas? ShapeUp dice que hay que aplicar algo que ellos llaman el Circuit Breaker, y esto significa que por default no hay extensión de plazo. Lo que alcanzamos a hacer con el apetito del pitch es lo que hay, y aplicamos el Scope Hammering y aquí se acaba. Entonces, este es nuestro segundo gran evento, Fintualpalooza. Cada equipo presenta su trabajo del ciclo para que todo el resto de Fintual sepa cuáles son las features nuevas que pusimos en la aplicación y los cambios que se hicieron. Y la verdad es que esto ha sido especialmente importante ahora, darle visibilidad a los proyectos, porque estamos todos trabajando remoto. ¿Y por qué Fintualpalooza? Porque se arman eventos por proyecto con tracks paralelos y se graban estas presentaciones. Entonces, cada uno elige a qué proyectos asistir. Antes, cuando era físico, era más parecido como a una feria científica y cada proyecto tenía stands, pero la verdad creo que ahora funciona mucho mejor, especialmente porque no tienes que convencer a la gente que vea tu proyecto con dulces o algo así para que pueda ver tu presentación y apreciar tu trabajo. Y después de eso entonces tenemos el cooldown. La idea del cooldown es que sea un break luego de todas estas arduas semanas de trabajo, y idealmente los devs y los diseñadores son libres de trabajar en lo que quieran. Pueden arreglar bugs, pueden probar nuevas ideas, explorar cosas nuevas, pero en la realidad no siempre pasa. Muchas veces pasamos el cooldown terminando detalles de nuestros pitches que todavía quedan pendientes, y sabemos que eso no está bien y estamos tratando de ser mucho más estrictos con el Circuit Breaker. Pero algo importante de la filosofía de ShapeUp es que si un proyecto no terminó en las 6 semanas, entonces también significa que se hizo algo mal en el shaping. Y por eso es que estamos constantemente viendo también cómo mejorar. Y por eso es que al final del ciclo tenemos una retrospectiva. Esto no es parte de ShapeUp y lo mantuvimos nosotros. Y es una reunión para analizar el trabajo, ver qué cosas mantener, qué cosas cambiar, cómo mejorar. Y en esta todos los builders aportan. Y de hecho algunas medidas que han salido de estas retrospectivas son, por ejemplo, el Fintualpalooza, que los equipos sean mínimo de 2 devs, que los desarrolladores part-time solo tomen pitches Big Batch, que son los de 6 semanas, como por ejemplo la Flo y yo solo podemos trabajar para poder mantener este principio de no cortar el momentum en pitches que sean de 6 semanas. Y otra medida, por ejemplo, es que no se puede cambiar el apetito de un pitch en la betting table. Estas son algunas de las medidas. Pero entonces, probablemente ustedes se están preguntando, si todos los devs están como builders y no se les puede interrumpir para que no pierdan momentum, entonces, ¿qué hacemos con las tareas cortas? Y la verdad es que es una pregunta muy válida, porque ShapeUp está muy enfocado en el desarrollo de nuevas features, pero el desarrollo de software claramente no es solo eso. Hay necesidades de la empresa, cosas que son urgentes, cosas que no son tan urgentes, que no calzan en un ciclo de pitch, como bugs o mejoras de código. Y la verdad es que también es una utopía pensar que podemos estar muy relajados desarrollando por 6 semanas y que no haya ningún incendio que tengamos que atender. Entonces, de nuevo la pregunta, si los devs están como builders, ¿quién se encarga de esto? Y aquí viene entonces nuestro equipo de soporte, que son los superhéroes. Y para eso, entonces ahora tenemos otra trivia para ustedes. ¿Cuántos superhéroes creen ustedes que hay en Fintual? Vamos a ver. Voten, voten. Ya tenemos como un 80% de respuestas, así que mostrémosla nomás. Y la respuesta más votada fue 4, pero probablemente se sorprendan porque la respuesta menos votada es la correcta. Tenemos 7 superhéroes actualmente en nuestro equipo de soporte, y estos son devs que van rotando en cada ciclo.
Y primero entonces tenemos la Liga de la Justicia, en donde está Batman, que es el encargado de las tareas urgentes rápidas, solucionar bugs, correr comandos pendientes, apoyar a soporte, hacer operaciones por consola, y también el que prioriza las issues, que son los reportes en GitHub con problemas de usuario, timeouts de la aplicación, etc. Y entonces también en la Liga de la Justicia está Robin, que tiene el rol de apoyar a Batman en las tareas que requieran más tiempo. Ahora son 2 Robin, porque con el crecimiento de la empresa hemos tenido que necesitar más apoyo para este equipo. Y por otro lado, tenemos los Avengers, que primero está Wasp, que es la encargada de resolver las tareas más cortas, que duran 4 horas más o menos, con mejoras al producto. Antes este rol tenía el nombre de Superman, pero se cambió a Wasp, que es la fundadora de los Avengers en los cómics, para tener más representación de mujeres en el equipo de soporte. Y junto con Wasp tenemos a Storm, que es un nuevo rol también, es como Wasp, pero sus tareas son específicas para el apoyo del equipo de operaciones. Y tenemos un nuevo Avenger también, que es un nuevo rol, que es Groot, que también es como Wasp, con tareas cortas de 4 horas, pero específicamente para devs. Y nació de esa necesidad de hacerse cargo de nuestra deuda técnica. Pero claramente la deuda técnica no siempre se puede resolver con puras cards cortas de 4 horas, y ahí es cuando aparece un nuevo Avenger, no reconocido por Marvel aún, que es Calcetín con Rombos, que nace de la preocupación de también hacerse cargo de la deuda técnica, pero su rol no es hacer cards, sino que hacer pitches de refactors grandes, que necesiten harto tiempo. Entonces, él es un shaper y hace estos pitches que después van a la betting table. Y el equipo de soporte, entonces, para nosotros es muy necesario, depende mucho de la empresa, de nuestro contexto, y se va adaptando. De hecho, hace un año eran solo 2 personas en el equipo de soporte y ahora son 7. Pero lo importante es que el tamaño de este equipo no tiene que tener la necesidad de crecer linealmente con el crecimiento de la empresa, porque si no, no sería eficiente y claramente no escalaría. Y un poco para cerrar ahora, ¿cómo ha sido nuestra experiencia? Ya llevamos un año trabajando con ShapeUp, llevamos 6 ciclos, estamos empezando el 7º, con 55 proyectos, y ha sido muy, muy positivo para nosotros. Con el cambio pudimos solucionar los problemas que comentó la Flo al principio, hemos ido iterando y adaptándolo también a nuestras necesidades, y cada vez hay una sensación mayor de que la calidad de los pitches y de los shapings es cada vez mejor también. Y por último, desde el lado de los devs también se agradece mucho la autonomía y la confianza al final en nuestro trabajo. Pero ahora hemos hablado muy teórico y les quiero mostrar un poco más práctico cómo se ve un ejemplo de Shape. Y para eso les voy a mostrar The Discovery, que fue un Shape en el que trabajamos Valentín, yo y Nicole. Nicole es diseñadora y Valentín y yo somos devs. Y todo partió con primero el pitch, que lo escribió Valentín. Como pueden ver, tiene las distintas partes, está escrito en Notion, tiene el problema, el apetito, etc. Y este es de Big Batch, 6 semanas. Entonces, cuando fue elegido en el betting table, después partió el building. Y en el building, entonces, usamos Basecamp. Y como pueden ver, ahí está el Hue Chart, que es el que mostró la Flo, para mostrar los distintos scopes, cómo van avanzando. Tenemos estos to-dos que vamos marcando con las distintas tareas que ya realizamos y cómo va avanzando este proyecto. Y por último, entonces, después de las 6 semanas, un poquito más porque nos pasamos en el cooldown, pudimos lanzar Fintual Discovery, que lo pueden ver si quieren en discovery.fintual.com, que es una plataforma de educación financiera. Y todo esto nació gracias a ese shape, a esa idea que tuvo Valentín, que la shapeó y la escribió en un pitch y siguió como todo este camino que ya les hemos estado contando. Entonces, nosotros acá en esta presentación le hicimos un resumen de ShapeUp y de cómo nosotros lo usamos en Fintual. Y si ustedes ahora lo están considerando, de verdad que les recomiendo leer el libro, está completo en su página, y también tienen que ver cómo lo aplicarían ustedes a su empresa. Entonces, para cerrar, tenemos la última trivia. ¿Es ShapeUp para todos y todas? ¿Sí o no? Pueden contestar, y además los invitamos ahora a levantar la mano en la aplicación de Zoom. Lo pueden hacer en la sección de participantes, y con eso los podemos subir al panel por si quieren hacer preguntas. Va a ser solo una pregunta por persona, para que tengan ojo con eso.
Y entonces la gente todavía está contestando. Y ya estamos como en 76%, así que démosle nomás. Entonces se votó casi 40% que sí, 60% que no. Y la verdad es que para esta última pregunta no tenemos una respuesta definitiva. En nuestra opinión, no, ShapeUp no es para todos, porque depende mucho del contexto de la empresa, de su tamaño y de su etapa de maduración. Entonces, por eso es importante que cuando lo revisen, vean cómo lo aplicarían en sus casos en particular. Y si quieren, los invitamos a discutir esta pregunta ahora en el panel o también a hacer nuevas preguntas a nosotras. Muchas gracias por toda su atención. Ya. Ya hay mano alzada. Lo vamos a dejar pasar a Lucas. Igual hay varias preguntas en el chat, así que veamos cómo nos va primero. Lucas, ¿estás como panelista? Muchas gracias a todos por la atención, se mantuvieron bien firmes como en los 250, 240, así que muchas gracias por darnos un poquito de su tiempo para poder presentarles lo que estamos haciendo en Fintual. Bueno, se nos perdió Lucas. Quizá ir subiendo, Alma, como a más de un panelista a la vez, porque creo que igual se demora un poquito. Ahí entro, dale. Es que fue el único que levantó la mano hasta donde yo veo. Perfecto. Levanten la mano para que se unan a la conversación. Tenemos a René, tenemos a Gonzalo, lo vamos agregando. Espérame. Yo creo que ya, y terminamos con Constanza, para no... Ya. René, Gonzalo, hagan sus preguntas, si quieren. Hola, muchas gracias por el tiempo de ustedes. Muy buena la charla y quería saber de qué manera se integran stakeholders como no técnicos de la empresa, como en sus requerimientos, en el seguimiento de las cosas que se van haciendo y después en decidir si es que lo que se quería que se hiciera se hizo o no. Muchas gracias. Ya, yo te puedo contestar esa pregunta. Los stakeholders no técnicos igual están súper involucrados en todo el proceso de ShapeUp porque como decía la Isi, en Fintual todos podemos hacer pitches, o sea, no hay que hacer dev, no hay que ser alguien de un alto cargo, o sea, todos podemos hacernos cargo de un proyecto que queramos solucionar, de una idea que queramos tener en Fintual. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, alguien no técnico puede hacer un pitch, por ejemplo, para mejorar la aplicación de Fintual de cara a los clientes, y esa persona se integra durante todo el proceso de desarrollo a el proyecto. ¿Y cómo se integra? Por ejemplo, en términos súper prácticos, se integra al canal de Slack, porque nosotros usamos Slack para comunicarnos como empresa, se integra al canal de Slack, entonces puede hacer seguimiento todo el rato. Entonces, sí, por ejemplo, hay muchas preguntas que surgen, entonces, por ejemplo, no sé, hacemos una pregunta etiquetando al stakeholder, que es como el principal involucrado en el proyecto, y le decimos como, hey, tengo esta duda, ¿cómo se resuelve? Y te responde por chat y es ok, seguimos avanzando. Si tenemos quizás, no sé, una duda un poquito más larga que pueda dedicar un poquito más de explicación, ok, agendamos una reunión de 5 minutos, 10 minutos, lo resolvemos y seguimos trabajando. Pero no forzamos las reuniones, entonces eso es súper importante, porque así no quebramos el momentum, pero cuando son necesarias, obviamente tenemos que tener reuniones y cosas así, y ahí también pueden ir haciendo el seguimiento. Y para complementar también, cada vez que algo pasa a producción, avisamos, oye, esto pasó a producción, mírenlo, lo pueden revisar, ver si era lo que se esperaba o no. Entonces, la verdad es que es bien iterativo. Buenísimo. A ver, Gonzalo, por favor, levanta tu pregunta. Hola, chicas. Consulta, me causó intriga este equipo de superhéroes, cómo funciona agregado o no al equipo de Builders. ¿Son parte de eso o es un equipo exclusivo aparte? Es algo que me tiene intrigado eso. Sí, Gracias. yo te puedo contestar. Lo que pasa es que en la betting table está el pool de personas posibles para ser builders en el próximo ciclo. Entonces, de ese pool se sacan primero cuáles van a ser los del equipo de soporte y después el resto es los que se dividen en los distintos equipos de los pitches. Y eso entonces hace que uno no siempre está en un rol del equipo de soporte, sino que rota. Genial. Mariana, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy.
Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, tenía una pregunta práctica y otra más de cómo funciona ShapeUp. La práctica es que vi que en la página se puede postular como desarrollador y eso significa que, como que, ¿qué rol tomarías? Y la otra es como si los equipos van variando, como los equipos como de 2 devs y un diseñador. Perfecto, yo te respondo la primera, la Isi te responde la segunda. Cuando uno postula a Fintual, uno postula simplemente al cargo de developer y al final, como decía la Isi, en todos los ciclos nosotros definimos los equipos, definimos quién va a hacer qué proyecto, entonces estamos como todos disponibles, todos somos full stack developers, no hay como, aunque hay alguna gente que sabe un poquito más de front, otra gente que se especializa un poquito más en back, cuando se arman los equipos, por ejemplo, se arman, ok, juntemos quizás a un front, si es que tiene mucho front con un back, o dejemos a 2 personas que son más especializadas para back, pero a todos nos toca hacer de todo, o sea, no hay como yo soy solo front, no toco ninguna línea de código backend, no, eso por lo menos no pasa en Fintual, no sabemos si va a pasar eventualmente, aún no pasa y no ha pasado, pero cuando uno postula a hacer dev, es hacer dev full stack de todo el producto de Fintual. Perfecto, muchas gracias. Y con respecto a la segunda pregunta, los equipos siempre van cambiando, porque en la práctica, en el betting table, lo que se ve es, tenemos a estas personas disponibles y están todos estos pitches. Entonces, ¿qué hago? Y ahí los founders entonces van viendo qué pitches sí se hacen, cuáles no, se van descartando y se agrupan dependiendo también de los batches que tienen. O sea, están los de 6 semanas y los otros de 2 semanas se pueden agrupar 3 juntos. Entonces, un equipo toma esos 3 pitches de 2 semanas y otro equipo toma los que son de 6 semanas. Entonces, cuando ya se tiene más o menos definido cuáles proyectos se van a hacer, con respecto a las personas que hay, también se van asignando los equipos de parejas entre cada uno de esos proyectos. Y ahí también se ven los diseñadores en qué pitches sería necesario que tengan alguna componente fuerte de front, que necesiten también a un diseñador como parte del equipo. Porque hay veces que los pitches son solo back y ahí no es necesario. Ernesto, tu pregunta, por favor. Sí, partir agradeciendo y felicitando la presentación. Mi duda es sobre cómo fue la experiencia en Fintual en respecto al proceso de cambio de metodología y cuáles fueron los principales aprendizajes que sacaron de eso y que podrían ayudar a otras organizaciones que pudieran apuntar a utilizar ShapeUp. Ya, el cambio no fue gradual, fue de un día para otro, o sea, un día dijimos, terminamos de hacer Scrum, partimos haciendo ShapeUp. Como dijimos, antes de eso, todos tuvimos que leer el libro de ShapeUp, tuvimos una presentación de cómo iban a hacer las cosas, se definió dónde se suben los pitches, tuvimos de hecho un periodo que dijimos, ok, se termina ShapeUp, creo que eran como 2 semanas, y en las 2 semanas o 3 semanas dijimos como, aquí la gente que quiera desarrollar pitches puede hacer pitches, la gente que no quiera puede hacer como distintas cosas que quiera en la aplicación de Fintual en general, pero luego de eso se hizo el primer betting table, se eligieron los pitches, se definieron los equipos y partimos con toda esta metodología. Entonces no fue muy gradual porque o sea, como que dijimos, vamos all in, por así decirlo, entonces así lo hicimos. Y sí hemos tenido varios aprendizajes, por ejemplo, en un momento cuando estábamos remoto, definimos como ya, tengamos reunión todas las semanas, como de 15 minutos con los stakeholders del proyecto, que sería como un daily scrum, pero a la semana, no todos los días. Entonces dijimos, tengamos una reunión como de avance con todos los interesados del proyecto para decir cómo en qué estábamos, qué hemos avanzado y qué no. Pero eso, por ejemplo, duró creo que 1 o 2 ciclos, porque después fue como, sabéis que estábamos perdiendo mucho tiempo en estas reuniones. Al final nos juntamos para decir, sí, vamos bien, ya no hay nada más que decir, y terminaba la reunión. Entonces cortaba mucho el momentum, porque no siempre eran, no sé, a las 9 de la mañana, a veces hay que coordinar distintas horas, entonces eran, no sé, a las 2 de la tarde o a las 1 de la tarde, que uno estaba full programando, entonces como que quebraba mucho el momentum. Entonces, por ejemplo, ahí dijimos, ¿sabes qué? No necesitamos estas reuniones, quizás agendemos 1 o 2 en el ciclo con suerte, pero no dejemos cosas fijas, que es, por ejemplo, algo que normalmente sí exige Scrum, o sea, exige todas estas ceremonias y todo el cuento. Entonces, acá lo bueno es que se le da totalmente la autonomía a los desarrolladores para que ellos elijan, ellos digan qué hacer, ellos decidan cuándo tener reuniones, cuándo no, si es que van bien, si es que van mal, y por lo menos a nosotros nos ha funcionado muy bien. Pero obviamente para hacer eso hay que confiar mucho en los desarrolladores que efectivamente van a hacer bien la pega y todo. Así que no sé si contesté tu pregunta o había otra duda.
Ay, para complementar un poco, en el mismo libro de ShapeUp, en los últimos capítulos es, ya, me gustó ShapeUp, ¿cómo lo implemento? Y hay distintas estrategias que ponen como ejemplo que uno puede seguir, entonces también te recomiendo leer ese capítulo, porque hay distintas maneras de hacerlo, un poco más mixtas, tal vez no todo de una, probar primero en un primer ciclo, y eso claramente también depende de la empresa. Genial. Hay muchas preguntas, te digo, hay 6 personas más en la fila esperando preguntar. Constanza, por favor. Hola, buenas. Primero, gracias Hola. por la presentación. Está súper buena y concisa. Sí, muy buena. Y tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo lidian con la conversación o la comunicación con personas que no desarrollan? Porque en mi empresa por lo menos es súper difícil, como todo es en términos de tiempo y igual es difícil calcular los tiempos de los desarrollos. Esa es la primera. Está muy acostumbrado a cartas Gantt. Y la segunda es, ¿cómo lo hacen después que termina no me acuerdo el concepto, pero después que termina un ciclo de ShapeUp y descubren un bug? ¿Quién lo toma? ¿Una persona, el equipo que desarrolló el tema o las personas de soporte, los superhéroes, tratan de arreglar el tema? Eso. Con respecto a la primera pregunta, la verdad es que la comunicación en Fintual es muy directa, o sea, todos hablamos por Slack todo el día y si uno quiere conversar con cualquier persona, hablamos por los canales o de manera directa y no hay ningún problema, la verdad. O sea, en general somos muy transparentes en cómo va el progreso y para eso también ha servido mucho Basecamp, o sea, mostrar como, oye, estoy avanzando aquí, esto es lo que está listo, esto es lo que no, y avisar cuando estamos pasando cosas a producción. Entonces, no es necesario tener conocimiento técnico para saber si es que lo que estáis esperando que el equipo programe se hizo o no. Y lo importante es siempre estar comunicando harto el trabajo, o sea, como tú tienes toda esa autonomía para definir los to-dos y las tareas y los scopes, también es tu responsabilidad que eso logre que el proyecto termine en el apetito que uno tiene. Y con respecto a la segunda pregunta, depende, porque si sale un bug en el medio del building, es responsabilidad del mismo equipo que introdujo el bug solucionarlo. Pero si se acaba el ciclo y aparece un nuevo bug en otro ciclo, entonces ahí pasa para el equipo de soporte. Sí, y otra cosa para complementar un poco lo que dijo Laisy de la primera pregunta es que, por ejemplo, todos entienden muy bien cuánto tiempo puede demorar un ciclo o algo así, porque, por ejemplo, las personas que son shapers, que no son devs, entonces quizás no entienden muy bien cuánto podría demorar en sacar un feature, en hacer quizás un refactor o cosas así. Algo súper importante que sobre todo insistimos en Fintual es que tengamos conversaciones con expertos. O sea, si yo no soy dev y quiero hacer un ShapeUp, conversa con alguien que sea dev y que te diga si sabéis que se ve razonable, no se ve razonable, quizás fíjate en esto, soluciona esto antes de lanzar antes de mandar el pitch al betting table, etc. Entonces, también todo ese proceso lo reforzamos súper harto de que el pitch siempre tiene que ser hablado. Y, por ejemplo, si es que vemos que se publica el pitch y tiene warnings como de tiempo, por así decirlo, o de cosas que no son alcanzables porque quizás no se conversaron, no pasan ni siquiera al periodo de votación porque no están bien desarrollados. Entonces también se taclean todas estas cosas y se taclean los riesgos antes de enfrentarlo. Entonces si vemos algo que no vamos a alcanzar a hacer porque no está bien pensado, se trabaja de nuevo y quizás si es que sigue siendo relevante, se lleva al siguiente betting table. Ya. Luis, porque de verdad son muchas preguntas, más encima en el chat, más encima en el question and answers. Primero felicitarlas ¿me escuchan bien, verdad? Súper bien. Primero felicitarlas por lo que están haciendo en Fintual. Los sigo mucho, soy cliente de ustedes también, así que, y también soy del mundo de informática. Tenía una pregunta que es, ¿qué herramientas utilizan para el ciclo de vida de sus desarrollos y cuántos ambientes manejan? Herramientas en el sentido, por ejemplo, si usamos GitHub, ¿qué sistema de control de versiones para hacer test y cosas así? ¿Luis? Sí, más o menos, ¿qué herramientas manejan y por cuántos ambientes pasan hasta llegar a producción? Ya, perfecto. Tenemos todo nuestro código en GitHub y
por ejemplo, no sé, algo muy específico, no tenemos una rama de staging, todo pasa directamente de una rama de feature a producción, no tenemos ese paso intermedio, antes existía, pero lo eliminamos porque también era mucho roce, muy complicado, así que lanzamos a producción todos los días, múltiples veces. Y después tenemos sistemas de integración continua con CircleCI, o sea, todos nuestros pull requests pasan por CircleCI, se corren todos los tests, tenemos test de integración, test unitario, también ahora tenemos test de screenshots para ver si es que la interfaz también cambia, como cambio específico. Y por ejemplo, tenemos 2 personas que tienen que revisar el pull request, o sea, tienen que hacer uno el QA y el otro también tiene que revisar la calidad del código para que efectivamente estemos publicando cosas en producción con buena calidad. Y no sé si me falta alguna. También usamos Heroku, entonces por cada pull request se genera una review app en donde podemos probar, tenemos staging, tenemos producción, y también tenemos Scout, por ejemplo, para medir el rendimiento, la eficiencia de la aplicación. La verdad usamos muchas herramientas distintas. Súper. Michelle. Michelle, ¿estás? Sí, estoy. Hola. Hola, la consulta es la siguiente. Si tienen varios pitch, ¿cierto? Dijeron que en una oportunidad tenían 40 o algo por el estilo y solamente quedaron aprobados 5 o 6, si no me equivoco. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los criterios de decisión para poder aprobar un pitch? ¿Pasa por algún checklist? Eso. Mira, lo que hemos visto últimamente es que en cada betting table en general se tiene como un objetivo. Por ejemplo, en el último betting table el objetivo era, tomemos en cuenta principalmente escalamiento, porque esa es la prioridad ahora. Entonces, en base a esa prioridad y a todas las otras prioridades que están hacia atrás de la empresa, se van decidiendo cuáles son los pitches que son más necesarios de hacer al final, porque por algún lado hay que cortar. Obviamente, hay algunos shapings que son mucho más urgentes y otros que tal vez no son urgentes, pero que aportarían mucho valor. Entonces, ahí, por ejemplo, está la confianza que también nosotros tenemos con los founders que están en la betting table para decidir cuáles son los pitches que al final son los mejores para el ciclo. Y como dijo la Flo también en la presentación, si es que un pitch queda fuera, pero es muy bueno, las buenas ideas siempre vuelven. Entonces, es muy probable que reviva y esté de nuevo en el siguiente betting table, y también es probable que se elija, aunque sea como su segunda oportunidad. Nos quedan 2 personas arriba y vamos a continuar con las preguntas escritas porque nos están alegando por el chat. Okay. Tamara, por favor. Hola, Isi, Flo, muy buena charla, felicitaciones. Hola. Tengo dudas específicas más por el proceso de shaping, porque claro, building es súper fácil de imaginárselo, obviamente es como devs, building, pero en el shaping me imagino cómo están las 6 semanas estas personas pensando, hacen multitasking, entre medio pueden resolver bugs o tienen que estar exclusivamente pensando, y también dudas como, sorry si spread too much, pero me pueden responder cosas más específicas, pero por ejemplo pienso, se me olvidó lo que estaba pensando. Quizás te responda si hay una persona que siempre, si es que hay un dev que no quiere hacer shaping, por ejemplo, puede hacer building continuo, o si hay una persona que quiere hacer shaping, pero en verdad nunca le aprueban los pitch, está como perdiendo su tiempo quizás, o sea, me imagino 12 semanas que le estáis pagando el sueldo a alguien y su pitch nunca goes through, ¿cómo manejan ese tema? Ya, perfecto. Yo te puedo responder. Yo te respondo a la primera. A mí me tocó, de hecho, hace como 2 ciclos, creo, o un ciclo, estar todo el ciclo haciendo shapings, como que quedé designada en eso, y fue como la Flo hace shapes todo el ciclo, o sea, no programa nada. Y la verdad es que efectivamente es un proceso súper distinto respecto al building, porque en el building uno tiene como ideas bien claras de qué tiene que hacer, uno ve avances, porque ve cosas en producción y cosas así, pero el proceso de shape es mucho más difuso y de repente, o sea, también es como subir una montaña, de repente a uno se le ocurre y todas las piezas calzan,
pero el proceso es súper lento y por eso es súper importante lo que decíamos del tema de la maduración del pitch y ir pensándolo bien, ir conversando con harta gente, porque por ejemplo, no sé, yo tenía que hacer un pitch y me dicen, ok, más o menos haz algo así, ya, y al principio no entiendes nada del contexto, quizás hay que pensar en muchas cosas, uno pierde todos los días investigando, leyendo, y no ve nada, porque claramente el pitch no está escrito, uno dice, quizás no estoy yendo por un buen camino, pero de repente como que todas las piezas que fuiste preguntando a distintas personas encajan, y ahí como que uno ve el resultado final y el pitch. Entonces, efectivamente, no es como el building, es súper distinto. Por ejemplo, en Fintual no todos tienen que hacer shapes, o sea, es algo súper libre, que si es que un dev, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Me carga hacer shapes, no quiero, no se le va a obligar porque efectivamente quizás no sea un buen tiempo como para él, pero le damos la libertad a todos decidir si hacer o no hacer. No sé si queréis complementar algo más. No, lo último, lo que comentaste sobre cómo tenía una persona escribiendo shapes y no queda ninguno de sus shapes, es como un desperdicio. Y al menos yo opino que no es un desperdicio, el escribir un shape y todo el proceso que implica en sí ya es muy valioso, como detectar problemas, oportunidades, posibles mejoras. Aunque no quede el pitch, yo creo que aporta mucho a la empresa y como al conocimiento de qué cosas se pueden hacer y como también repitiendo un pitch puede no quedar, pero ese puede volver a revivir después, puede mutar, como que las ideas sí o sí van a hacerse de alguna manera. Y de hecho, incluso a veces algunos pitches cortos de 2 semanas se dividen también después en WASP cards, en estas como tarjetas de 4 horas, y al final todo ese trabajo siempre se va a aprovechar. Genial. Mira, voy a leer la última pregunta que puso Tatiana por ahí sobre que sería interesante que le mostrara el porcentaje de éxito, puesto en producción, faltas menores, nivel de incidencia, cosas de ese estilo. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún número o...? Pucha, la verdad es que ahora no estamos con esos números, pero como decíamos, en Fintual creemos mucho en, si es que me equivoco, ok, lo arreglo y seguimos avanzando, entonces no es tan, o sea, es grave meter un error en producción, pero no es grave si es que lo solucionamos al tiro y no afecta a nuestros clientes. Entonces, por eso le damos la autonomía a los devs, que ellos confíen en lo que están haciendo, y por ejemplo en el QA le damos mucha importancia al QA. De hecho, un pull request no pasa a producción si es que el dev no hace QA. Y por eso tenemos todo el sistema de review apps que se generan en Heroku, que montan una aplicación en base al pull request, etc. Entonces, le damos mucha importancia al QA, pero de cifras no manejamos en este momento, así que no te podríamos dar ese número. Y también para complementar, tenemos a los 2 reviewers, al developer que hace QA, y además tenemos todos los tests. Entonces tiene que pasar todo Circle CI, los test unitarios, los test de integración, los test que decía la Flo de Percy, que son los que sacan screenshots y ver que no hayan cambios visuales. Sí, y eso es súper importante, o sea, nuestro código está realmente muy bien testeado, o sea, efectivamente quizás uno nunca va a poder conocer todos los casos bordes, pero esa es otra regla, o sea, nada pasa a producción si es que no tiene los tests suficientes, o sea, nunca nadie va a subir algo a producción si es que no hizo los tests correspondientes, entonces de esa forma también nos protegemos de los bugs. Sin test no hay vida. Preguntas entonces del QA. Tengo una de ver. Mariana Ortega, que la hice desde muy temprano. Ella pregunta, ¿los equipos de shapers también pueden hacer building? O sea, ¿se mezclan los equipos o los shapers siempre hacen shading and building? Bueno, como decía la Flo, ella hizo shapes en un ciclo y ha sido builder en otro, entonces los devs pueden ser builder o shaper, como quieran. Pero las personas que no son ni desarrolladores ni diseñadores no pueden ser buildings, o sea, builders, entonces su rol sería en esto de shapers. Ok, Carlos pregunta, ¿trabajan por proyectos o por desarrollo de productos o servicios? ¿Cómo lograr mantener a los equipos cohesionados bajo un propósito sostenible?
Ya, trabajamos bajo proyectos, o sea, bajo ideas. Cada persona puede llevar una idea a la mesa y puede ser, como dijimos, una idea hacia los clientes, también a mejorar procesos internos que tenemos nosotros, por ejemplo, contabilidad, manejo de operaciones y cosas así. Entonces, siempre son proyectos o sea, de todo lo que es Fintual, que no es solo lo que ustedes ven por fuera, que es la aplicación, o sea, por dentro también hay muchas cosas que están pasando. Decimos como, quiero mejorar esto, quiero hacer esto nuevo, etc. Entonces, nunca es específicamente voy a crear algo nuevo o algo así, o sea, como que se va viendo en el betting table. Y de la otra pregunta, ¿cómo se mantienen cohesionados? Bueno, es súper importante el evento de betting table, porque como dijimos, ahí se entiende muy bien cuáles son las prioridades del negocio en ese momento, qué personas están disponibles, entonces ahí como que más o menos todos nos enteramos de qué cosas se van a hacer y estamos bajo un mismo fin, que es seguir mejorando Fintual, seguir produciendo código de calidad, seguir haciendo felices a nuestros clientes. Entonces, como que todos los shapes de alguna u otra forma van en ese sentido. No sé si eso responde a la pregunta. Martín pregunta, ¿cómo miden los proyectos durante las semanas? ¿Métricas en producción? La verdad es lo que mostramos en la presentación. Lo que hacemos para mostrar el progreso es usar los Hill Charts y el proyecto mismo en Basecamp. Mostramos cómo dividimos los scopes y cómo cada scope tiene estas tareas y qué tareas ya están listas en producción y cuáles no. Y además tenemos una reunión semanal, que es la reunión estratégica de Fintual, con todas las personas de la empresa, y ahí cada equipo también muestra cómo va su avance de este Hill Chart. Entonces todos saben más o menos cómo va cada proyecto y qué cosas ya están listas y qué cosas faltan. Muy bien. Rosa Virginia pregunta, ¿cuántos equipos builders tienen en Fintual? Este ciclo hay 4 equipos. Hay creo que 2 que están desarrollando pitches de 6 semanas y 2 que están desarrollando de 2 semanas y 3 semanas. Pero es variable, depende de la cantidad de pitches que se elijan, depende de si son de 6 semanas o de 2 semanas y de cuántos devs también están disponibles para ese ciclo. Martín, ¿cómo manejan las dependencias en el speech o durante el building? No entendí la pregunta, ¿la puedes repetir? Él está preguntando cómo manejan las dependencias en el speech o durante el building, o sea, mientras están construyendo. ¿A qué se refiere específicamente con dependencias? ¿Dependencias del proyecto? ¿Cosas que se conectan? No sé si tú la entendiste. No, de hecho lo hablo de manera general. ¿Podríamos responder desde el punto de vista técnico, dependencias de código? O Pero pasemos a la siguiente pregunta entonces, a las que estén. Por último, que si es que la quiere explicar un poco más, que la vuelva a escribir, porque no nos queda muy claro. Nancy, ¿puedes leer las preguntas un poco más alto? Perdón, vale. ¿De qué manera se integran los otros equipos que no son desarrolladores al Shaping? ¿Existen stakeholders? Eso ya lo contestamos. Ok, excelente, continuamos. ¿Cómo fue el proceso en la práctica de pasar de Scrum a Shape Up para el equipo? Eso lo comentaron en la charla igual. ¿Y qué tal resultaron los primeros ciclos de trabajo? Resultaron súper bien, o sea, me acuerdo del primer ciclo, todos los pitches fueron un éxito, o sea, todos terminaron con cosas muy buenas en producción, pero obviamente siempre hay mejoras que uno puede hacer, mejoras al proceso, mejoras a cómo se escriben los shapes, porque al principio pensé que efectivamente quizás los shapes no estaban tan definidos, no se veían muy bien cuáles eran los posibles rabbit holes que podían haber en el proyecto, entonces podía hacer que el proyecto fuera un fracaso. Entonces efectivamente fue bueno, pero siempre hay mejoras y es algo que hemos ido mejorando en cada ciclo que tenemos. O sea, siempre vemos qué cosas pudieron haber ido mejor, qué cosas podrían haber ido peor y vamos tomando decisiones al respecto. Vale, 2 últimas preguntas. Las voy a tomar al azar porque quedan todavía muchísimas en la lista. Entonces, como para... Pero disculpa que te interrumpa, pero para tomar algunas preguntas del lado de Fintual, yo trabajo con la Flo y con la Isis, son demasiado secas. Yo estoy en otra área, en el área de growth, pero obviamente nos topamos de repente y trabajamos juntas. Es muy bacán trabajar con mujeres tan secas. Y hay una pregunta que hicieron antes sobre qué pasa con los asuntos que no se abordan o no se resuelven durante un ciclo. Lo que pasa, creo que ya lo respondimos igual, o sea, si es que, por ejemplo, no, creo que no lo hemos respondido. Si es que, por ejemplo, tenemos un pitch y efectivamente no se lograron hacer todas las cosas, hay 2 caminos. ¿Vale la pena hacer un nuevo pitch, quizás de 6 semanas o de 2 semanas para hacer esas cosas? O quizás
pasan a menor importancia, quizás pueden pasar algunas WASP cards, por ejemplo, es decir, ya, quizás faltaron cositas chiquititas, hagamos tarjetas de 4 semanas, o sea, de 4 horas, o quizás no es relevante y no se hace nada. Entonces ahí va a ir dependiendo de cómo priorizamos y qué tanta importancia tienen esas cosas que no se alcanzan a hacer para el negocio, si es que las hacemos de alguna u otra forma. Y ahí se aplica mucho lo del principio de ShapeUp, que el scope es fijo, pero el alcance es variable. Entonces, mientras estamos desarrollando, tenemos estas 6 semanas y ahí tenemos que ver qué scopes vamos a tener que recortar si es que no vamos a alcanzar. Y la idea es nunca pasarse. Si ya estamos cerca del límite, tenemos que decidir qué cosas no se van a hacer, y esas cosas pueden no hacerse nomás, o después pasarlas a WASP, si es que son más cortas, WASP cards o Storm cards, y si no, a otro pitch, como decía la Flor. Última pregunta, si consideramos las sugerencias de clientes al momento de crear o de elegir los pitch. Sí, efectivamente, algo muy bueno que tiene Fintual es que todos en la empresa contestan el chat, o sea, la Isi, Francesca y yo estamos en distintos días de la semana, en distintas horas, contestando el chat. Entonces somos nosotros mismos los que también vemos los requerimientos de los clientes, lo que quieren los clientes, las cosas que quizás los confunden, como nuevas features que piden. Entonces todos, como leemos el chat y estamos atentos ahí, siempre quizás nos surgen como nuevas ideas de esto mismo. Y por ejemplo, si es que un cliente solicita algo por el chat, lo compartimos quizás a UX o a producto o a devs, etcétera, como para ir tomando esas ideas e irlas desarrollando. Obviamente no siempre vamos a tomar todas las ideas de los clientes, porque hay cosas que ya hemos decidido, quizás ya hemos hecho, ya hemos descartado, pero sí muchas ideas han también salido de los clientes, así que sí los tomamos en cuenta. Yo diría que tal vez la mayoría de las ideas salen de los clientes. Al final uno ve qué es lo que ellos necesitan y de ahí uno se da cuenta que hay problemas que hay que solucionar. Entonces de ahí como que parte todo el proceso de shaping y esa como idea nomás que sale tal vez de algún chat que mandó un cliente termina siendo un pitch completo. Oye, bueno, gracias a toda la gente por sus preguntas. Hubo un montón que no pudimos responder, pero de repente podríamos repetir algo como lo que presentaron ahora. Pero la Flo y la Isi tenían un concurso. Había algo para terminar la presentación. Así que las preguntas eran capciosas porque venían con premios, señores. Ahí son tenemos poleras. Son poleras como las que estamos usando con la Isi. Oh, qué buena. Tienen el logo retro de Fintual. ¿Y cómo se va a hacer el sorteo? La idea era no es que quiera participar, pues obvio, yo también no puedo participar. Ya, la idea era sortearlos entre las preguntas que hicimos, pero no sé si quedaron guardados los resultados, entonces no sé si podemos acceder a eso. Pero podríamos improvisar algo, entonces quizás, a ver, primera pregunta. En una línea, la primera persona que resuma ShapeUp se gana una polera y tiene que responderlo por el chat. Así que en una línea, un resumen de ShapeUp y el primero que escribe se lo gana y después lo contactamos y le mandamos una polera. Y que sea directo a todos, para que todos lo puedan hacer. Scrum bien hecho. Ya, yo creo que ya tenemos versátil, Scrum bien hecho, innovación, no sé si es que elegimos la primera o alguna que se acerca a la definición o a la idea. Yo creo que ustedes no lo pueden ver, pero están llegando muchas respuestas. Scrum bien hecho. Claro, lo que pasa es que están mandando los chats a todos los panelistas. Y lo que tienen que hacer es a todos los panelistas y participantes, y así lo puede ver toda la gente. Pero hay respuestas muy buenas. Ya, yo le daría a 2 personas Scrum bien hecho y un brainstorming constante, así que esas 2 personas... Mars? Sí. Y René Mujica. Sí, se ganaron una polera, así que después los vamos a contactar. Si es que no los contactamos, contáctenos de vuelta si es que no encontramos su correo. Pero me pueden escribir a mí, flo@fintual.com, si es que no los contactamos, los vamos a tratar de contactar, si es que tenemos la lista de asistentes. No tendrán la lista, así que René y QMers, escríbanos por favor por interno, o sea, seleccionan a la persona, escríbanle a Flo, buscan a Flo, lo seleccionan, y ahí le mandan su correo, porfa, para que lo contacten de vuelta. Por favor. Pero acá acabo de ver una definición que está muy buena, que ¿Cuál? es una metodología de apuesta. Bueno, pero podemos hacer una excepción. Dice, una metodología de apuesta a ideas con scope basado en las ganas de hacer la idea. Me encantó. Me encanta. Claudio Valenzuela Cárdenas, también se gana una polera.
Claudia, contacta. Claudio. Por interno, escríbele Claudio. a Isidora. Ah, ya, Q Mars, escribe el correo ahí a mano. Y si elige otro, así 2 y 2. Elige otro ahí, sí. Sí, Voy. Está anotando. Veamos. rentabilidad extra. Ay, puede ser Vicente Soto, que dijo, desarrollar lo que funcione. Él entonces, sí, porque las otras la verdad es que eran como una palabra, no sé si se merecen un premio todavía. Ya, y otra pregunta. En el contexto que usan Scrum, ¿cómo convencerían a sus jefes, si es que no son jefes, o cómo convencerían a su equipo de usar ShapeUp? También en una línea, no solo una palabra, pero... Y acuérdense de mandar a todos los panelistas y a todos los participantes, porque si no nadie más puede ver la Ya, acá respuesta. ahí sí elijamos uno y uno. ¿Cuál lo usa? Pintual lo ocupa. Ya, listo, te ganaste. ¿No? Hernán Valdivieso. Hernán Valdivieso. Y a ver, elijamos otro. Por el Lollapalooza. Oye, Mucha está gente muy buena la menciona respuesta. lo de las reuniones. Tenemos muchas reuniones innecesarias que rompen el momentum. No sé si apoyan esa idea. Muy bueno. Mariana Ortega, también te ganaste una polera. Sí, no hay nada peor que te corten la inspiración cuando estáis full programando. Es Oye, horrible. Teresita Sánchez dijo una muy buena. Ahora todos podemos participar del proceso de desarrollo. También se lo gana. ¿Quién era esa persona? Teresita Sánchez. Teresita Sánchez. Oye, están muy buenas las ideas, pero no podemos regalarles polera a todos. Polera para todos. Yo creo que eso sería, no sé si alguna quiere agregar alguna pregunta para regalar más poleras. Yo creo que eso sería por ahora. Y en verdad, muchas gracias por toda la participación, la atención. Nosotros felices, la verdad, de repetir algo así también. Oye, sería mucha patudez porque estoy casi reconociendo gente de Fintual que no son ustedes, pero que están en el chat. No sé si por ahí se quiere sumar Andrés, como para dar un discurso de cierre. No te estoy presionando, Andrés. Pero Ya lo sería subí, bueno ya lo que subí hablara. como panelista, así que No tuvo opción. no tuvo opción de negarse. Andrés, danos un cierre, pero con la camarita prendida, porfa. Hola, sorry, no estaba preparado, me tuve que poner camisa rápido. Y, nada, no sé, discurso de cierre, qué bueno que se haya conectado harta gente, qué bueno que creo que la presentación estuvo muy buena, y mientras la escuchaba me acordaba cuando estaba leyendo el libro hace harto tiempo, y como que me imaginaba, como no sé, como qué pensaría cuando estaba leyendo este libro y como recién teniendo esta idea y no sabiendo si iba a funcionar o no, como que qué bacán cómo se dio y ahora como que más gente lo está como compartiendo la idea, y eso lo encuentro bacán. Y muchas gracias a la Isi de las Flores, salió súper bien la presentación, y creo que encuentro bacán que exista como el entusiasmo por esta metodología, que yo encuentro que es muy buena. Realmente como que en Fintual nos cambió la forma de trabajar. Nosotros estábamos discutiendo por interno, como que nosotros decimos que trabajamos bueno, donde trabajo, decimos que trabajamos con Scrum, pero en verdad, escuchándolo a ustedes, es como un Scrum disfrazado a ShapeUp. Sí, así que, excelente saber sobre eso. Buenísimo. Marisol. Bueno, para darle cierre al evento de hoy, de nuevo darle las gracias. Easy Flow, estuvo muy buena la charla, súper concreta. Andrés, un gusto como siempre tener eventos con Fintual. Y dejar a todos invitados a que sigan participando en los eventos de Women Who Code. Ya tenemos los próximos 3 eventos publicados. Tenemos un evento de Open Mic la próxima semana, y de ahí la semana que sigue tenemos un taller separado en 2 días de OWASP para hacer aplicaciones más seguras. Así que muy invitado a todos los desarrolladores que están ahora conectados.
Y también invitarlos a que ustedes mismos sean parte de Women Who Code. Women Who Code es una organización hecha por voluntarias para voluntarias o voluntarias. Buscamos visibilizar y difundir a las mujeres en el mundo de la programación, presentarles referentes y obviamente compartir el conocimiento que tenemos. Así que las puertas están más que abiertas. Isidora ya ha participado en otros eventos de Women Who Code y en verdad tenemos toda la disposición de hacer eventos con diferentes niveles técnicos y también diferentes temas. Así que todos bienvenidos, escríbanos, como les comentamos al principio, santiago@womenwhocode.com y no se olviden de invertir en Fintual porque está muy bueno. Muchas gracias a todos. Siempre es bueno recordar que en Fintual estamos buscando activamente desarrolladoras y desarrolladores, así que pueden postular en fintual.com/Steam. Eso, lo dejamos ahí en el chat. Si lo puede escribir, Francesca, para... Por supuesto. Oye, hay una pregunta, antes de cerrar, que la han puesto harto en el chat. ¿Por qué Ruby on Rails? Una buena pregunta. Yo amo Ruby on Rails, así que no soy una Andrés puede responder esa pregunta, que efectivamente fue el que decidió eso. Yo lo bajé. Andrés de no... ¿Se fue? Sí, lo bajaré. Oh. Bueno, quizás podemos hacer otra presentación sobre eso, sobre Ruby. Ahí encontré a Andrés, pero no sé si ya se fue. Pero básicamente, para darles igual una respuesta, usamos Ruby on Rails porque, o sea, por ejemplo, primero no trabajamos como tan específicamente el modelo vista controlador, tenemos muchos comandos, muchos servicios dentro de Ruby on Rails que también nos permiten como mucha flexibilidad a la hora de desarrollar, y de forma rápida. De forma rápida, yo diría que es lo más importante. Nos ayuda a sacar features de manera muy rápida y llevarlos directo a producción. Andrés. Para los que están preguntando en el chat, este video va a quedar, lo vamos a subir al YouTube de Women Who Code y luego vamos a poner el link en el chat del evento Women Who Code. ¿Ya? Ahí lo van a poder encontrar. Ahí Nancy lo puso en el chat, así que en los próximos días va a aparecer el video. Bacán, muchas gracias. Sí, de verdad que muchas gracias a todos por su atención, por las preguntas. Yo creo que esta metodología nos ha resultado demasiado bien en Fintual y espero que con esto también los que estén teniendo problemas con Scrum o la metodología que usen se animen a buscar otras opciones y ver que son metodologías que sirven al final y que funcionan y que no necesariamente lo que todo el mundo usa es necesariamente lo mejor para el contexto de cada empresa. Y si tienen preguntas, en verdad, feliz que nos las hagan llegar. Y también, si es que están buscando, como se le dice, léanse el libro. Efectivamente, el libro es muy, muy bueno. Explican muchos problemas que tienen las empresas, que como decía Andrés, cuando lo fuimos leyendo nos hacía mucho sentido en Fintual. Entonces, si es que les quedan dudas, quieren saber más, efectivamente les recomendamos muchísimo el libro, porque aparte es un libro rápido de leer, muy interesante, tiene hartos diagramas, hartas explicaciones, entonces como que todas las dudas pueden ser resueltas en ese libro también. Así que lo recomendamos. Listo. Estamos entonces. Andrés lo subimos para que respondiera y no hablar nada. No, es que ya habían respondido, pero no sé, si quieren la historia real es que era lo que usaba Platanus. Yo no tenía idea de Rails cuando partimos Fintual y aprendí. Ese fue mi primer proyecto en Rails. Y nos ha funcionado súper bien. Creo que es un lenguaje Ruby, un lenguaje muy cómodo en la sintaxis. Y bueno, Rails o Django, cualquier framework web más o menos son todos parecidos. Entonces, en ese sentido. Ya, gracias, Andrés. Gracias a todos. Y la gente que lo vio.